Seguro que alguna vez ha surgido la duda, ¿por qué en inglés a veces un verbo termina en ing y otras veces lleva to adelante? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a descifrar uno de los misterios más comunes de la gramática inglesa, cuándo usar gerundios y cuándo usar infinitivos. Y para que esto quede clarísimo, aquí está la hoja de ruta. Empezamos con un ejemplo que lo cambia todo, luego definimos lo básico, vemos las reglas de cada uno y para el final hay un truco que es oro puro. Muy bien, vamos al primer punto. A veces, un cambio que parece diminuto, casi insignificante, puede transformar por completo el significado de una oración. Y para muestra, un botón. Fíjense en esto. I stop to smoke versus I stop smoking. Suenan casi igual, ¿no? Pero la diferencia en el significado es abismal. En la primera, la persona paró lo que estaba haciendo con el propósito de fumarse un cigarrillo. En la segunda, esa persona abandonó el vicio, dejó de fumar para siempre. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que causa este cambio tan radical? Pues la respuesta está en nuestros dos protagonistas de hoy, el gerundio y el infinitivo. Así que, para poder seguir, es fundamental que definamos bien qué es cada cosa. Perfecto, vamos a la base de todo esto. Pongámosle nombre y apellido a estos dos conceptos para tenerlos bien claros. Primero, el gerundio. Es súper fácil de identificar, es el verbo con la terminación ing. Reading, running, eating, lo que sea. Pero aquí viene lo interesante. Aunque parece un verbo, en la oración actúa como un sustantivo. Pensemos en él como un verbo disfrazado de nombre. Y por otro lado tenemos el infinitivo. Este es el verbo en su estado base, digamos, el que buscaríamos en el diccionario, casi siempre acompañado de la palabrita to read, to run, to eat. Sencillo, ¿verdad? Ok, ya que sabemos quién es quién, ahora viene lo bueno. ¿Cuándo usamos uno y cuándo el otro? Arranquemos con las reglas para usar el gerundio. Y aquí va la primera regla, que además es una diferencia gigante con el español. Ojo con esto. En español usamos el infinitivo como sujeto. Fumar es malo. Pero en inglés, para esto, se prefiere el gerundio. Es mucho más natural. Miren el ejemplo. Eating lots of sweets is bad for your health. Aquí, eating no es una acción que alguien esté haciendo, es el concepto, la idea de comer dulces. Funciona como el sujeto, como el protagonista de la oración. Segunda regla para los gerundios, y esta es casi una regla de oro. Si hay una preposición, como in, on, at, about, for, without, y justo después viene un verbo, ese verbo tiene que ir en gerundio, casi sin excepción. En esta frase, el gerundio enjoying describe una acción simultánea. Es un uso muy común. Pero, para ver la regla de la preposición de forma más directa, pensemos en una oración como She's interested in learning. Fíjense, después de la preposición en es obligatorio usar el gerundio learning, siempre. Bien, ya tenemos claros los gerundios. Ahora, pasemos al otro lado de la moneda. ¿Cuándo es el turno del infinitivo? Primera regla para los infinitivos, y esta es muy fácil de recordar. Se usan para expresar un propósito o una intención. Si la frase responde a la pregunta ¿para qué?, casi seguro que ahí va un infinitivo. Este ejemplo es perfecto. Caroline bought some ingredients to bake a cake. Preguntémonos, ¿para qué compró los ingredientes? Pues para hornear un pastel. To bake a cake. El infinitivo nos está diciendo el propósito de la acción. Vamos con la segunda regla. Hay una combinación muy frecuente en inglés. Adjetivo más infinitivo. Después de adjetivos como easy, happy, difficult, important, lo que sigue es por lo general un infinitivo. Aquí se ve clarísimo. It is not easy to graduate. Tenemos el adjetivo easy y justo después la acción, to graduate. Este patrón se repite constantemente. Muy bien, ya vimos las reglas claras. Ahora vamos a entrar en la zona más complicada, la que suele generar más dudas. ¿Qué pasa con esos verbos que aceptan tanto un gerundio como un infinitivo? Bueno, empecemos con la buena noticia. Hay un grupo de verbos súper comunes como start, begin, like, love, hate, prefer, con los que no hay que preocuparse mucho. Se puede decir I like swimming o I like to swim, y el significado es, para fines prácticos, el mismo. Un alivio. Pero, y este es un pero muy grande, hay otros verbos donde la elección cambia por completo el mensaje. Fíjense en la tabla. Tomemos stop, con el que empezamos. O remember. No es lo mismo decir I remember meeting her
que significa que tengo el recuerdo de haberla conocido en el pasado, que decir I must remember to meet her, que es un recordatorio de una tarea pendiente. La diferencia es crucial. Bueno, y para cerrar, vamos con el truco final. Esto es como un hack para resolver una de las dudas más grandes que existen con este tema. El problema casi siempre es la palabra to. ¿Cómo saber si es el to del infinitivo o si es la preposición to? Porque como ya vimos, si es preposición, el verbo que sigue va en gerundio. Pues bien, hay un test muy simple para descubrirlo. Se llama la prueba del sustantivo, y funciona así. Después de la expresión con to, intenten poner un sustantivo, una cosa, como the project o pizza. Si la frase sigue teniendo sentido, ¡bingo! Ese to es una preposición, y el verbo que venga después tiene que ir en gerundio con ing. Si no tiene sentido, entonces es parte de un infinitivo. Y esta prueba explica por qué estas expresiones tan comunes siempre usan gerundio. Look forward to seeing you, be used to working here, get used to driving. En todas estas, el to es una preposición, no parte del infinitivo. Misterio resuelto. Como ven, al final todo se trata de reconocer patrones. No es memorizar listas infinitas, sino entender la lógica que hay detrás. Con estas reglas y el truco de la prueba del sustantivo, el camino para dominar los gerundios e infinitivos es mucho, mucho más claro. Ahora a ponerlo en práctica.